Imagina la escena, por un momento. Un especialista revisa el historial clínico de un paciente en su consulta y va y le receta una pastilla genérica para tratar una diabetes que está empezando. Vale, lo típico, sí. Claro, lo habitual. Pero es que pasan unos meses y al revisar los nuevos análisis resulta que no solo le ha bajado el nivel de azúcar en sangre, o sea, su hígado graso está mejorando muchísimo. Mm, Los síntomas dolorosos de sus ovarios poliquísticos se desvanecen y, de paso, su riesgo de sufrir un infarto masivo acaba de caer en picado. ostras, fíjate, dicho así suena a milagro, ¿eh? Es que es flipante. Y lo más sorprendente de todo este escenario es que el ingrediente activo de ese fármaco, de este supuesto milagro médico multipropósito, se descubrió originalmente, a ver, agárrate, en una mala hierba. Madre mía. Una mala hierba que crecía de forma silvestre por ahí en los jardines de la Europa medieval. Es un punto de partida médico fascinante, desde luego. Y de hecho, bueno, eso es precisamente lo que tenemos sobre la mesa para nuestro análisis a fondo de hoy. Exacto. Vamos a cruzar los datos de las fuentes que manejamos, que son una revisión sistemática exhaustiva, un documento de actualización clínica y una guía oficial de tratamiento. Todo esto para desentrañar los secretos de la metformina. La metformina, casi nada. Hablamos sin lugar a dudas del antidiabético oral más recetado en todo el mundo. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque tiene tela. El objetivo central de la inmersión de hoy es traducir un poco toda esa jerga médica densa y los ensayos estadísticos. Sí, hacerlos comprensibles. Eso es. Queremos entender cómo este compuesto, con unos orígenes tan rústicos, digamos, sobrevivió a crisis farmacéuticas que casi lo eliminan para siempre. Totalmente. También queremos ver qué mecanismo activa exactamente en el, por así decirlo, cuarto de máquinas de nuestras células. Y por qué la ciencia actual le sigue encontrando usos que, a primera vista, desafían la lógica. Pues a ver, para comprender cómo un fármaco llega a dominar la medicina moderna durante tantas décadas, hay que mirar primero al pasado. Claro, la historia siempre manda. Sí, y su historia de supervivencia es muy poco convencional, la verdad, sobre todo cuando vemos que sus orígenes no están en un laboratorio de diseño molecular de alta tecnología, sino en la pura botánica empírica. Remedios con plantas medievales. Es que suena más a un relato de alquimia antigua que a las conclusiones de un congreso de endocrinología moderno. Total, las fuentes históricas de la revisión nos remontan a la Galega officinalis. Galega officinalis. Exacto, una planta que popularmente se conoce como lila francesa o ruda cabruna. Y ya en la época medieval se preparaban infusiones con ella para tratar cosas como la sed excesiva y la micción frecuente. Que hoy sabemos de sobra que son los síntomas clásicos de una diabetes descontrolada. Eso es. El compuesto químico activo que albergaba esta planta es la guanidina, y de ahí derivan las biguanidas, que básicamente es la gran familia a la que pertenece nuestra protagonista, la metformina. Y según los documentos, los científicos logran aislar y sintetizar estos compuestos en el laboratorio allá por la década de 1920. Sí, más o menos por esas fechas. Pero claro, si repasamos la historia de la medicina, justo en ese momento ocurre un avance que lo eclipsa todo por completo, el descubrimiento de la insulina inyectable. Claro, imagínate el panorama. Me imagino que frente a algo así de bestia, estas biguanidas sintéticas quedaron automáticamente descartadas y al cajón de las curiosidades. Fue un eclipse total a nivel científico. Piensa que la insulina salvaba la vida de pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 en cuestión de días. Los sacaba del coma. Madre mía, es que eso es insuperable. No había competencia posible ante un efecto tan drástico, así que estos compuestos menos llamativos, como la metformina, pues tuvieron que esperar varias décadas. En el banquillo. Exacto. Concretamente hasta finales de los años 50, que es cuando empezaron a introducirse en el mercado europeo junto a otros fármacos de su misma familia, como la fenformina y la buformina. O sea, a ver si lo entiendo. La metformina es como ese músico indie, con mucho talento pero humilde, que toca en garajes pequeños. Me gusta la comparación. Mientras que la insulina es la estrella del rock, que de la noche a la mañana llena estadios mundiales. Pero nuestro músico indie persevera, ¿no? Y sigue ahí, esperando su gran oportunidad. Bueno, a ver, no es exactamente un músico solitario e inofensivo. Ah, ¿no? No, porque resulta que sus hermanos mayores, la fenformina y la buformina, eran química y comercialmente mucho más agresivos. Ah, vale, vale. Y de hecho, fueron esos mismos hermanos los que casi destruyen el prestigio de toda la familia para siempre.
Ostras. Sí, sí. A finales de la década de los 70, las autoridades sanitarias, lideradas por la FDA en Estados Unidos, ordenaron la retirada mundial fulminante de la fenformina. Por el riesgo de acidosis láctica, ¿verdad? Exactamente por eso. Porque, según los textos clínicos que manejamos, su uso se asoció de forma letal con esta complicación, que es gravísima. Correcto. Tenía una tasa inaceptable de mortalidad asociada. O sea, la fenformina bloqueaba de forma muy severa la respiración natural de la célula. Claro, asfixiaba a la célula, por así decirlo. Tal cual. Y eso obligaba al cuerpo a entrar en un estado de emergencia total y producir ácido láctico de forma masiva en la sangre. Un desastre. Un desastre absoluto. Y en medio de esa purga burocrática y médica de todas las biguanidas, la metformina se quedó colgando de un hilo. Pero sobrevivió. Sobrevivió. No fue prohibida porque su perfil bioquímico era distinto. Demostró ser infinitamente más segura. No causaba esa acumulación letal de ácido láctico en condiciones normales. Y lograba bajar los niveles de glucosa sin provocar hipoglucemias severas. O sea, lograba bajar el nivel de azúcar en sangre de forma constante, pero sin cruzar ese límite peligroso. Exacto. Ese límite que te deja sudando, temblando y necesitando tomarte un azucarillo o un zumo de urgencia. Eso es lo que la salvó, básicamente. Eso explica por qué no la barrieron de las farmacias. Claro. Se ganó la confianza clínica paso a paso precisamente por no ser extrema. Lleva más de 60 años usándose y se ha posicionado gradualmente como la primera línea de defensa. Pero a ver, si no está provocando esas bajadas bruscas, significa que no está simplemente barriendo el azúcar de la sangre a la fuerza. No, no lo hace así. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. A ver, ¿Cómo consigue exactamente gestionar el problema del azúcar sin tocar directamente la sangre ni exprimir al páncreas? pues para responder a esa incógnita, las guías de tratamiento nos obligan a hacer zoom. Tenemos que meternos literalmente en el interior de la célula. Viaje al centro de la célula. Eso es, y específicamente en el hígado. La metformina viaja hasta las células hepáticas, los hepatocitos. Pero ojo, no puede entrar por simple osmosis pasiva. ¿Vale? Necesita utilizar un transportador muy específico, una proteína de membrana llamada OCT1. O sea que tiene un pase de seguridad exclusivo. ¿Exacto? ¿Una puerta de acceso directo a la fábrica procesadora del hígado? Totalmente. Y una vez que cruza esa puerta molecular, no se queda por ahí flotando en el citoplasma sin más. Va directa al grano. Va directa al motor energético de la célula, que es la mitocondria. Ahí es donde ocurre la primera gran interacción. ¿Y qué hace exactamente ahí dentro? Pues la metformina inhibe, de una forma muy leve y muy transitoria, una estructura crucial conocida como el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. ¡Ostras! Frenar o inhibir la respiración de una célula suena a algo bastante alarmante, la verdad. Claro, lo sería si fuera un bloqueo total, que, como dijimos antes, era el defecto de fábrica fatal de la antigua fenformina. La que causaba la acidosis. Esa misma. Pero al ser una inhibición muy leve, lo que hace la metformina es simplemente alterar el delicado estado de energía de la célula hepática. Entiendo. Para visualizarlo, imaginemos que la molécula ATP es como una batería completamente cargada, lista para dar energía a cualquier proceso. Vale. El ATP es la batería al 100%. Exacto. Y la molécula AMP es esa misma batería, pero totalmente vacía. Perfecto. Entonces, al frenar mínimamente el motor de la mitocondria, caen los niveles de ATP, o sea, las baterías cargadas, y como consecuencia lógica aumentan los de AMP, las baterías vacías. Entiendo la dinámica. O sea, el hígado de repente escanea sus recursos y detecta que se está quedando sin baterías cargadas. Y salta una alarma. Y ahí es donde entra en escena el famoso regulador celular, la enzima AMPK. Exactamente. Yo me la imagino, fíjate, como un director de presupuesto implacable en una multinacional. Este director de repente revisa el balance financiero de la empresa, nota que los ingresos de ATP están cayendo en picado y entra en un estado de pánico controlado. Me encanta la analogía. Y lo fascinante aquí es cómo ese pánico controlado que describes reconfigura por completo el comportamiento de toda la célula. Claro, ¿empieza a tomar medidas? Sí, la AMPK, que en términos médicos es la proteína quinasa activada por AMP, actúa como el gran interruptor maestro del metabolismo humano. El jefe supremo. El jefe. Y como detallan las fuentes, esta proteína viene en 12 sabores o configuraciones estructurales diferentes. Vale.
Lo que en bioquímica llamamos isoformas. Para simplificarlo para quien nos escucha, es como si la enzima maestra tuviera 12 llaves físicas distintas, y cada llave solo encaja en la cerradura de un órgano concreto del cuerpo. Una analogía muy precisa, sí. Las llaves tipo alfa 1, por ejemplo, están diseñadas para encajar específicamente en el hígado y en el tejido adiposo. Vale, de acuerdo. Cuando la metformina gira esa llave, el director de presupuesto que tú mencionabas antes toma medidas drásticas de austeridad. Corta el grifo. Corta el grifo a lo bestia. Apaga instantáneamente todas las vías anabólicas. ¿Qué son? Son los grandes procesos de construcción molecular que consumen muchísima energía. O sea, frena en seco lo que llamamos gluconeogénesis. Es decir, cancela la orden de fabricar nueva glucosa. Tal cual. El hígado, que en condiciones de diabetes suele liberar azúcar sin control a la sangre, de repente cierra el grifo y deja de bombear glucosa nueva al torrente sanguíneo. Exactamente eso. Y simultáneamente enciende las vías catabólicas. ¿Las de quemar? Sí, que son los procesos de supervivencia que queman reservas para obtener energía rápida, como la glucólisis anaerobia. Ostras. Y además de esta crisis controlada en el hígado, el estado de alerta general modifica cómo se comportan otros tejidos periféricos. ¿Por ejemplo? Pues disminuye la cantidad de glucosa que los intestinos logran absorber de los alimentos recién digeridos. Y, de manera crucial, hace que las fibras musculares capten muchísima más glucosa de la sangre. Claro, el músculo recibe el mensaje de escasez de la oficina central y dice, necesito energía urgente, voy a absorber toda la glucosa que ya está flotando por la sangre. Esa es la clave. Por eso las fuentes, al leerlas, subrayan y repiten un montón que la metformina no es un fármaco hipoglucemiante en el sentido tradicional. No lo es. No es de los que van al páncreas a forzarlo para que escupa más insulina a lo bruto. Exacto. Las fuentes la catalogan muy claramente como un antihiperglucemiante. Antihiperglucemiante, un matiz importante. Mucho. Simplemente vuelve a los músculos y al hígado muchísimo más sensibles a la insulina que el paciente ya tiene circulando por su cuerpo. Es grillante. Y si conectamos este reajuste celular tan profundo con el panorama clínico a largo plazo, empezamos a entender los resultados estadísticos tan asombrosos que catapultaron a este fármaco durante los ensayos masivos. Sí, supongo que te refieres al famosísimo estudio UKPDS, el estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido. Ese mismo. Es que al repasar los documentos de la actualización clínica, da la sensación de que este ensayo de los años 90 fue la piedra angular que sentenció el debate. Lo fue. Y convirtió a la metformina en el estándar de oro absoluto de la noche a la mañana. Es que es un auténtico hito en la investigación médica. Piensa que en aquella época la medicina necesitaba saber urgentemente si el simple hecho de bajar las cifras de azúcar en un análisis de papel, Que es un número. claro, si eso realmente se traducía en que los pacientes vivieran más años y con mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que importa al final? Obvio. Siguieron rigurosamente a miles de pacientes durante más de 10 años completos, y los hallazgos reescribieron las guías clínicas internacionales para siempre. Un antes y un después. En los pacientes que tenían sobrepeso, usar metformina en monoterapia no solo logró bajar su nivel de hemoglobina glucosilada de forma sostenida. Que al fin y al cabo era lo mínimo que se esperaba de un antidiabético, ¿no? Claro, eso se daba por hecho. Pero lo que verdaderamente impacta de los datos es el escudo protector que generó a nivel sistémico en esos pacientes. A ver, los datos son brutales. Redujo la probabilidad de sufrir cualquier evento clínico relacionado con la diabetes. Y hablamos de complicaciones terribles, ¿eh? Cegueras, amputaciones, fallos renales. Todo eso se redujo entre un 22 y un 26%. ¡Qué barbaridad! Y el dato que, según Leo, verdaderamente asombró a la comunidad cardiológica fue que redujo el riesgo de sufrir un infarto de miocardio en un 36%. ¿Y la mortalidad total? O sea, el riesgo de morir por cualquier causa. Sí, cayó también en ese mismo impresionante 36%. Es que es muy fuerte. Reducir la mortalidad total en más de un tercio con una pastilla genérica. Es un logro médico monumental. Y los textos destacan que logró esta hazaña marcando una gran diferencia con sus principales competidores de la época, como la insulina inyectada o las sulfonilureas. Sí, la comparación es clave aquí. Esos otros tratamientos solían venir acompañados de un efecto secundario muy frustrante para la gente. ¿Hacían engordar al paciente? Un problema muy común. La metformina, sin embargo, demostró que no generaba ninguna ganancia de peso e incluso inducía una pérdida ligera de kilos en algunos casos. Y todo esto sin el riesgo de causar esas peligrosas hipoglucemias severas que mencionábamos al principio. Vamos, un perfil de eficacia y seguridad impecable frente a los estándares de su tiempo. Totalmente impecable.
De acuerdo, la ciencia es contundente y los números están ahí. Pero si me lo permites, tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. A ver qué planteas. Quiero plantear algo basado en la vida real. Si la metformina soluciona las cosas reajustando todo el metabolismo desde las propias mitocondrias, baja la mortalidad de esa forma y no sube el peso, Sí. ¿por qué en la práctica real de las consultas médicas la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos acaban necesitando que les añadan una segunda o hasta una tercera pastilla a su rutina? ¿Ya? Cosas como la glimepirida o la corbosa. O sea, si el director de presupuesto celular es tan increíblemente eficiente, ¿por qué la fábrica del paciente siga fallando con los años? Es una buena pregunta. Y es una contradicción aparente muy lógica, si lo piensas. Pero si miramos de cerca la naturaleza intrínseca de la diabetes tipo 2, comprenderemos dónde está la trampa. A ver, ilumíname. El problema no es que la metformina pierda su efecto o deje de funcionar en los tejidos, para nada. El verdadero problema es que la diabetes es una enfermedad implacablemente progresiva. Vale, avanza sin parar. Exacto. La metformina soluciona de forma excelente la resistencia a la insulina en los músculos y el hígado. Sin embargo, en el páncreas, las células beta, Son las que fabrican la insulina. eso es. Esas células se siguen deteriorando y agotando con el paso de los años por el propio avance destructivo de la enfermedad subyacente. Entendido. O sea, la fábrica productora original, el páncreas, se va desgastando de forma inexorable, Inexorable, sí. sin importar lo increíblemente bien que el resto del cuerpo responda ahora a la insulina gracias a la pastilla. Justamente. Y por eso las guías de tratamiento actual recomiendan una estrategia combinada, una especie de ataque en forma de pinza. Doble frente. Se inicia el tratamiento con metformina para sensibilizar los tejidos y hacer que cada gota de insulina natural cuente al máximo. Vale. Pero cuando las agotadas células del páncreas ya no dan más de sí, se añade un segundo fármaco complementario. Claro, tiene sentido. Las sulfonilureas, por ejemplo, actúan como un estímulo extra, una especie de interruptor químico brutal para forzar al páncreas a liberar la poquita insulina que le queda. Es usar mecanismos de acción distintos que se ayudan mutuamente. Vale, ahora todo el engranaje terapéutico me encaja perfectamente. Pero, pensando en esto, si la metformina es capaz de arreglar la resistencia a la insulina a nivel celular, mitigando el problema mucho antes de que el páncreas colapse por completo, Sí. la conclusión lógica es bastante directa. No deberíamos sentarnos a esperar a que un paciente desarrolle una diabetes declarada para recetársela, ¿no? Pues fíjate que esa misma deducción lógica que acabas de hacer es la que abrió la puerta a ensayos clínicos enfocados en la prevención pura. Lo sospechaba. El famoso programa para la prevención de diabetes demostró que administrar metformina a pacientes prediabéticos, Que son aquellos que ya muestran niveles preocupantes en los análisis, pero no definitivos. exacto, pues demostró que reducía la aparición clínica de la enfermedad en un 31%. Ostras, un tercio. Aunque hay que apuntar, para ser completamente fieles a los datos de la fuente, que los cambios en el estilo de vida ganaron esa batalla preventiva. Sí, eso es fundamental mencionarlo. Mejorar radicalmente la dieta y hacer ejercicio constante logró una enorme reducción del 58% del riesgo, o sea, casi el doble de eficaz que la pastilla. Totalmente cierto, y es la recomendación número 1. Pero tener a mano una intervención puramente farmacológica que reduce el riesgo casi un tercio es vital, Claro. sobre todo para toda esa población que por múltiples razones no logra sostener un cambio de hábitos a largo plazo. Sin duda. Sin embargo, lo que realmente descoloca de estos documentos cuando los lees a fondo son los otros usos. Así, las sorpresas de la metformina. Condiciones médicas que a primera vista parecen no tener nada que ver con el nivel de azúcar en la sangre. Se refieren, por ejemplo, a un trastorno ginecológico muy extendido, el síndrome de ovario poliquístico. El conocido como SOP. Exacto. En la actualidad, endocrinólogos y ginecólogos prescriben metformina de forma masiva para estos casos. Y al leerlo yo me preguntaba, ¿qué posible puente anatómico hay entre no procesar bien el azúcar del desayuno y desarrollar un problema crónico en los ovarios? Pues el puente conector es, una vez más, la resistencia a la insulina. La raíz de todo. Sí. En pacientes con SOP, los altísimos niveles de insulina circulante que el cuerpo produce para intentar compensar el fallo actúan como un potente estímulo directo sobre los ovarios. O sea, la insulina bombardea al ovario.
Exacto. Y les ordenan producir un exceso crónico de andrógenos. Es decir, hormonas de características masculinas como la testosterona. Eso es. Entonces, al administrar metformina y devolverle a los tejidos su sensibilidad normal, la cantidad de insulina necesaria en sangre baja drásticamente. Claro, ya no hace falta tanta. Y como consecuencia, los ovarios dejan de recibir esa señal constante e inflamatoria para producir andrógenos. Se calman, por así decirlo. Y los resultados detallados en las fuentes son muy específicos. Mencionan que logra reducir los niveles de testosterona libre en estas pacientes entre un 20 y un 25%. Es un descenso muy significativo. Y revelan un dato clínico aún más profundo e impactante. La intervención con este fármaco disminuye drásticamente la tasa de abortos espontáneos durante el primer trimestre de gestación en estas mujeres. Es que es un cambio de vida total para ellas. Y ese mismo principio patológico de base se aplica al hígado graso. La enfermedad hepática grasa no alcohólica, que mencionan los papeles. Correcto. Las pruebas clínicas y los ensayos referenciados indican que la metformina llega a ser más eficaz incluso que terapias clásicas, como la vitamina E, para frenar y revertir esa peligrosa acumulación de lípidos dentro del tejido del hígado. Es alucinante. Y luego me encontré con la sección sobre el VIH, Esa parte es muy curiosa. que reconozco que al principio me pareció un error tipográfico en las guías, te lo prometo. ¿Qué papel juega un antidiabético oral en el complejo tratamiento de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana? A ver, en la población con VIH, el problema principal que ataca este fármaco no es el virus en sí mismo, ¿Vale? sino las consecuencias colaterales de la medicación que lo mantiene a raya. Los antirretrovirales. Exacto, los potentes tratamientos antirretrovirales a menudo desencadenan a largo plazo un síndrome metabólico muy agresivo. Ostras, Causan lo que se denomina lipodistrofia, que es una redistribución visualmente anómala y perjudicial de la grasa corporal, acompañada además de una fuerte resistencia a la insulina. la resistencia otra vez. Siempre vuelve. Siempre. La metformina interviene aquí mitigando esa resistencia de base y ayudando al cuerpo a redistribuir de forma más natural la grasa central. ¡Qué maravilla! Eso sí, los textos recomiendan mucha cautela, ¿eh? ¿Por qué? Hay que vigilar que el fármaco no llegue a agravar la pérdida de tejido graso en zonas como los brazos y las piernas, lo que se conoce como lipoatrofia periférica. Vale, tiene sentido, hay que andar con ojo. Y también destacan que es la única opción oral aprobada actualmente en pediatría, Sí, un tema muy serio. para hacer frente a la alarma mundial por el aumento bestial de niños y adolescentes que ya están siendo diagnosticados con diabetes tipo 2. Es una epidemia silenciosa. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en realidad, viendo todos estos frentes abiertos? Ovarios, lípidos en el hígado, alteraciones de la grasa por el VIH, pediatría. Son muchas cosas, sí. Al principio da la sensación de que estamos usando la pastilla de forma improvisada, como para tapar goteras por toda la casa. Ya, como parches. Exacto. Pero tras entender el mecanismo de la mitocondria, me da la impresión de que la resistencia a la insulina se comporta como, no sé, como un sistema operativo corrupto en un ordenador. Buena analogía. Provoca fallos críticos en programas que superficialmente no tienen nada que ver entre sí. Y la metformina, en esta analogía informática, no es un antivirus genérico. No, no lo es. Es un parche de código profundo que repara el sistema operativo base, y al parchear ese código principal, de repente todos los programas independientes vuelven a funcionar bien. Es como una navaja suiza metabólica. Fíjate que es una forma muy lúcida e integradora de verlo. Tratar la raíz celular del daño, activar esa enzima maestra AMPK, en lugar de pasarse la vida jugando al gato y al ratón. Totalmente. Prescribiendo, no sé, una pastilla para el colesterol, otra para los quistes y otra para el azúcar. Representa un cambio de paradigma total en la forma en que concebimos la medicina interna y sistémica hoy en día. Pero claro, parchear e intervenir en el sistema operativo energético de un ser humano siempre tiene sus consecuencias lógicas. No es gratis. Desde luego que no. Y si este fármaco altera la producción de energía desde las mismísimas mitocondrias, es evidente que algunas partes del cuerpo van a protestar enérgicamente. Se van a quejar, sí. El tracto intestinal, de hecho, parece ser el primero en rebelarse ante este nuevo gerente de presupuestos. Efectivamente. Los efectos adversos gastrointestinales representan la barrera de entrada clínica más conocida de este fármaco. El famoso peaje. El peaje, sí. Las estadísticas reportadas son innegables. Hasta un 50% de los pacientes experimentan algún grado de náuseas, episodios de diarrea o malestar abdominal claro,
al iniciar el tratamiento. Es que es muchísima gente. Y si tenemos en cuenta que la molécula del fármaco tiende a acumularse físicamente en las células de las paredes del intestino delgado, los famosos enterocitos. Sí. Supongo que el proceso natural de digestión y absorción se vuelve un caos temporal absoluto. Es como si pusieras un peaje burocrático y lentísimo justo en medio de la principal autopista digestiva del cuerpo. Es una muy buena forma de visualizarlo y imagino que por eso los médicos son tan insistentes en empezar siempre con dosis muy bajas Claro, y en tomarse la pastilla justo en medio de las comidas, ¿no? exacto. Yo supongo que es una estrategia mecánica fundamental. Lo es. Al mezclar el fármaco con el bolo de alimentos de la comida, se retrasa considerablemente su velocidad de absorción. Claro, va más lento. Y así evitas que la mucosa intestinal reciba un impacto químico fuerte y repentino. Siguiendo esta pauta tan sencilla, las fuentes confirman que hasta el 90% de los pacientes termina adaptándose. O sea, la inmensa mayoría. Sí, y tolerando la medicación sin mayores incidencias a largo plazo. Vale, pues superado ese peaje inicial, hay un efecto a largo plazo del que se habla bastante menos en las consultas rápidas del médico. A ver, Pero que me pareció fascinante al leerlo por cómo ocurre mecánicamente. Me refiero al déficit progresivo de vitamina B12. sí, importantísimo. Las fuentes indican que afecta entre a un 10 y un 30% de los usuarios que llevan años y años tomando la pastilla. Es un porcentaje nada desdeñable, ¿eh? Nada desdeñable. La revisión enumera varias teorías médicas de por qué sucede esto, pero la que me llamó profundamente la atención y me hizo hacer clic es la que involucra un receptor llamado cubilina. Esta es una de esas interacciones moleculares que te hacen apreciar la complejidad absurda del cuerpo humano. A ver, explícanos esto de la cubilina. Pues mira, para que la vitamina B12 que ingerimos pueda ser absorbida por el intestino y pase finalmente a la sangre, necesita unirse físicamente a un receptor específico en la pared intestinal. Ese receptor es la cubilina. Ese mismo. Pero hay una trampa bioquímica en todo esto. Este receptor de cubilina es totalmente dependiente del calcio para poder operar y enganchar a la vitamina. ¿Vale? Sin calcio no hay agarre. Exacto. Y aquí es donde la presencia de la metformina entorpece físicamente el proceso en esa zona. ¿Y cómo lo hace? La hipótesis más sólida que manejan sugiere que la molécula de metformina, al concentrarse allí, en el intestino, aporta una carga eléctrica positiva en todo ese entorno. ¿Una carga positiva? Sí, y eso lo que hace es repeler electromagnéticamente, o digamos, interferir con las moléculas de calcio. ¡Ostras! Entonces, claro, sin el calcio operando correctamente en su lugar, la cubilina pierde su función. ¿Y no puede agarrar la vitamina? No puede agarrar la vitamina B12 que pasa por ahí flotando, y se produce una mala absorción constante y silente mantenida a lo largo de los años. O sea, fíjate, no es una toxina destruyendo la vitamina o ni nada por el estilo. ¿Qué va? Es simple y pura física, repeliendo nutrientes a nivel microscópico por cargas eléctricas. Es alucinante. Es pura física, sí. Y de ahí que la guía clínica estipule tan claramente la necesidad de monitorizar en los análisis y suplementar de forma rutinaria con vitamina B12 a los pacientes que llevan años en tratamiento. Es una medida preventiva básica y necesaria. Pero bueno, habiendo aclarado los problemas digestivos y esto de la B12, creo que es hora de abordar el gran tema tabú que aún arrastra este medicamento en ciertos círculos médicos. El fantasma de los años 70. Ese que casi provoca su prohibición mundial. Me refiero a la temida acidosis láctica. Esto plantea una reflexión crucial en la práctica clínica diaria, la verdad. A ver, ¿Cuánto del miedo residual a recetar este fármaco a ciertos pacientes más delicados se basa en la fisiología real actual? ¿Y cuánto es simplemente un trauma médico heredado por los estragos que causó su hermana agresiva, la fenformina, hace ya décadas? bueno, la revisión sistemática que tenemos delante desmitifica este miedo por completo, ¿no es así? Queda totalmente desmitificado bajo el escrutinio de los datos modernos, yo estoy segura. Como detallamos antes, la estructura química de la metformina no bloquea la respiración celular al nivel severo de obligar al cuerpo a generar ácido láctico masivamente. Ya no ahoga la célula. No. La incidencia real y documentada de esta complicación es extremadamente baja. Apunta el dato. Apenas se registran de 2 a 9 casos por cada 100.000 pacientes tratados. Ostras, es que es un porcentaje verdaderamente minúsculo a nivel poblacional. ¿Y en qué condiciones tan particulares se dan esos poquísimos casos aislados? Pues ocurren de forma casi exclusiva en pacientes que ya presentan una insuficiencia renal severa de base. Vale, el riñón está fallando. Exacto. Tipificada habitualmente por una tasa de filtrado glomerular por debajo de los 30 mililitros por minuto. Muy bajo. Y la lógica es puramente mecánica.
Si los riñones no funcionan y no filtran la sangre, no pueden expulsar el fármaco en la orina. Lógico. Y como la metformina no se degrada en el cuerpo por sí sola, pues se acumula día tras día hasta alcanzar niveles tóxicos de verdad. Entiendo. Pero el dato definitivo y tranquilizador sobre este tema lo aportó un gran metaanálisis realizado por Salpeter. Ah, sí, leí sobre eso en los documentos. De datos. ¿Y qué encontraron al buscar tan exhaustivamente entre decenas de miles de historiales clínicos? Pues agárrate, encontraron que no hubo ni un solo caso verificado de acidosis láctica que pudiera atribuirse pura y únicamente al uso de la metformina. Ni uno solo. Ni uno. En los rarísimos casos que detectaron, los investigadores comprobaron que los pacientes ya estaban sufriendo una sepsis grave, un choque circulatorio o un fallo renal agudo. O sea, cosas gravísimas previas. Claro, cosas que, de por sí, ya estaban desencadenando la crisis de acidez masiva en la sangre independientemente de la pastilla. O sea, por volver a las analogías que tanto nos gustan hoy, la pastilla estaba casualmente en la escena del crimen. Era un mero testigo presencial. Eso es. Pero definitivamente no era la asesina metabólica que muchos profesionales aún temen que sea. Para nada. El perfil de seguridad de la metformina, tras décadas y décadas de uso masivo mundial, está más que consolidado. Y sobre todo, respaldado por la evidencia de más alta calidad disponible hoy. Pues oye, teniendo claro este recorrido exhaustivo que hemos hecho, desde cómo domar las molestias iniciales en el estómago, hasta entender cómo repeler ese calcio en el intestino o descartar los mitos de su toxicidad mortal. Ha sido un viaje intenso. Creo que el viaje que hemos hecho hoy a través de los datos es verdaderamente revelador. Totalmente. Hemos empezado observando las florecillas lilas de una mala hierba en un jardín botánico medieval. Hemos hecho zoom para bajar al mismísimo cuarto de máquinas de nuestras propias células y ver cómo se reconfiguran las reservas energéticas alterando el ATP. Y hemos entendido por fin cómo el hecho de parchear ese código metabólico fundamental, activando la AMPK, puede prevenir infartos, calmar la producción androgénica de los ovarios poliquísticos y frenar en seco el avance del hígado graso. Exacto. Todo ello atacando y acorralando a la gran bestia subyacente de la medicina moderna, la resistencia a la insulina. Este profundo recorrido por la literatura médica que hemos compartido hoy nos enseña una lección súper valiosa, la verdad. ¿Cuál dirías que es? Que la verdadera innovación farmacológica revolucionaria, a veces, no consiste en inventar una molécula sintética completamente nueva de cero en un laboratorio, ¿Sino en qué? sino en encontrar aquella sustancia natural que de forma totalmente fortuita ya sabe cómo hablar y modular el propio idioma interno de nuestro metabolismo. El gran tema final. Hemos visto repetidamente en este análisis a fondo cómo este fármaco enciende la enzima AMPK en el hígado simulando una crisis de energía, ¿verdad? Sí, haciendo creer a la célula que se ha quedado sin baterías. Pues, curiosamente, la ciencia del envejecimiento sabe hoy que esa es exactamente la misma cascada bioquímica, el mismo mecanismo de estrés celular beneficioso que se activa en nuestro cuerpo de forma natural cuando nos sometemos a un ayuno prolongado o a sesiones de ejercicio físico muy extenuantes. Así es. Y sabemos sin lugar a dudas que esos hábitos potencian la limpieza celular y alargan la vida útil de nuestros tejidos, o sea, nos mantienen jóvenes más tiempo. Totalmente. Así que la gran pregunta, que ya está sobre la mesa de docenas de laboratorios de longevidad en todo el mundo a día de hoy, es la siguiente. ¿Podría ser este modesto y antiguo extracto botánico, que vale en la farmacia unos pocos céntimos, la primera llave química descubierta por la humanidad no solo para tratar docenas de patologías aislados, sino para intervenir y ralentizar el complejo proceso del envejecimiento celular en sí mismo? Ostras. Sin duda alguna, esa es la próxima gran frontera metabólica que la ciencia biomédica va a intentar cruzar en esta próxima década. Y va a ser fascinante verlo. Diseccionar aquí, a fondo. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos en este análisis documental. Ha sido un placer. Seguid preguntando los porqués, seguid cuestionando los dogmas heredados, y no perdáis nunca la curiosidad por explorar las maravillas que operan, a diario, bajo el radar en la ciencia médica moderna. Hasta la próxima.